¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha aprovechado la constitución del grupo de senadores del Partido Popular de Castilla y León para cargar contra la llamada nueva política, contra lo que Herrera dice nuevos políticos, a los que califica de políticos de laboratorio, políticos sin sentido, sin alma. Le reprocha su afán por acabar con las diputaciones provinciales y les echa en cara lo que, según él, es su nulo interés por defender el medio rural. Foto de equipo del primer equipo del PP en el Senado. El de los 29 senadores de Castilla y León. Son el grupo territorial más numeroso en esa Cámara. Solos suman más escaños que Podemos y sus mareas, se lo ha señalado su portavoz. Pero además conocen el mundo rural, les ha dicho Herrera, y tienen que hacerse oír con coordinación e iniciativa. Debemos ser nosotros mismos los que con coraje, con orgullo y con trabajo hagamos valer lo que significa un representante del pueblo en forma de senadora o en forma de senador. Y también para no olvidar a quién debemos el estar en ese Parlamento. Eso, les ha recordado Herrera, debe diferenciarles de quienes, en alusión al acuerdo PSOE-Ciudadanos, se mueven entre la contradicción y el disparate, al plantear, por ejemplo, la supresión de las diputaciones. Sobre todo, que falta de conocimiento de, vuelvo a repetir, esos políticos improvisados de laboratorio que no sienten ni padecen. En ese sentido, una de las primeras iniciativas del Grupo de Castilla y León será defender su modelo de ordenación del territorio. Tomamos su testigo en la defensa de esta fórmula organizativa y de esta forma de prestación de servicios. El de los populares de Castilla y León es el primer grupo territorial que se constituye. Los coordinará Gonzalo Robles. Javier Arenas, como secretario general del PP en el Senado, también ha estado presente en el acto. Los mensajes que hemos escuchado, sobre todo a Juan Vicente Herrera, que han estado dirigidos hacia esos políticos que denomina de laboratorio, que ni sienten ni padece, va a ser uno de los motivos o uno de los asuntos que analicemos en nuestro tiempo de tertulia este jueves con Óscar Gálvez. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y con Tomás Ollas. Tomás, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y seguro que alguna referencia harán en sus primeras los periódicos de nuestra comunidad. Con ellos viene como cada noche Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Dime con qué quieres empezar. Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera unas declaraciones del exministro Miguel Sebastián en el foro organizado por este periódico. La entrada en el euro es el mayor error que hemos cometido, y también señala que no existió el milagro español, sino un cúmulo de excesos. Diario ABC abre las páginas de Castilla y León con la constitución de este grupo de senadores. Herrera critica las contradicciones de PSOE y Ciudadanos con las diputaciones y recuerda que los senadores populares reivindicarán en el Senado el mundo rural. La Gaceta de Salamanca, oposición frontal de La Salina, que es la sede de la Diputación de Salamanca, a la ordenación del territorio de la Junta. Diario de León, León gestionará los 270 radares que vigilarán el uso del cinturón en los coches. Diario Palentino, la Diputación incorpora al presupuesto 5,3 millones de remanentes. Diario de Soria, emigrar es la solución a la crisis para 3.200 sorianos. Diario de Ávila, las edades del hombre atrajeron a 1,5 millones de visitantes a Ávila en sus 3 ediciones. El Día de Valladolid, la colonia vallisoletana en el extranjero crece en 1 millar de personas. La Nueva Crónica de León destaca en su primera una imagen del patio del Colegio de las Discípulas de Jesús, donde los niños de infantil, los alumnos de infantil, protagonizaron escenas de la Semana Santa acompañados por sus profesores. Una peculiar Semana Santa, una peculiar procesión. Ernesto, cuéntame qué viñetas me traes esta noche. Pues mira, te traigo 2. La de Álvaro en la opinión de Zamora, que tiene que ver con los aforados, que ahora ya no solo son los cercanos, sino también el expresidente Lula da Silva, que ha corrido y tal. Vemos un grupo de señoras jugando a la oca y dice: salto de oca a oca y evito la cárcel en mi condición de aforado. Son niños, ¿no? Sí. Y también Sansón, en el norte de Castilla, nos muestra a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santa María diciendo, le dice Rajoy: parece que han hallado 2 cámaras secretas en la tumba de Tutankamón. Por favor, averigua si nos compromete. Bueno, no creo que sea para tanto.
El primer tema que pongo sobre la mesa en nuestro tiempo de tertulia es esa constitución del grupo de senadores del PP de Castilla y León. Más que hablar de lo que ha sido la foto en sí y la constitución como tal, habrá que hablar de los mensajes, de los dardos que ha lanzado el presidente de la Junta a esos representantes de la nueva política, que parece que quieren acabar con las diputaciones, que no se preocupan por el medio rural. Ha estado duro, ¿no?, con ellos, Herrera. Bueno, yo tampoco me ha sorprendido mucho porque ya lo estuvo hace unos días en Salamanca, en lo que para mí fue claramente el pistoletazo de salida de una posible campaña electoral. Estuvo en un modo muy mitinero el presidente del PP y se dejó claro ese día que en el tema de las diputaciones ha encontrado un filón el Partido Popular. Se lo han dejado en bandeja, y además no solo para recuperar el voto, sobre todo en comunidades como Castilla y León, no solo para recuperar el voto que en un momento dado se pudo fugar hacia Ciudadanos, sino también para arañar a algunos de los votantes del Partido Socialista, porque no nos engañemos, al fin y al cabo Sánchez se ha convertido en rehén de Ciudadanos con un pacto que en territorios como Castilla y León no gusta a muchos. En este aspecto que tiene que ver con las que tiene que ver con las diputaciones, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que mientras dure estos tiempos de saber si nos vamos a elecciones o no nos vamos a elecciones, este va a ser el discurso, el tema central, el tema estrella del Partido Popular, y para eso Herrera es una persona con mucha experiencia a la hora de saber explotarle y sacarle mucho rendimiento. Le han dado Ciudadanos y el PSOE un argumento de ataque al Partido Popular con este asunto de las diputaciones, que al final, lo que decía Óscar, tantas contradicciones se está levantando tanto en Ciudadanos, quizá no tanto, pero sí en el PSOE, sobre todo. Yo ya creo que mi opinión sobre las diputaciones es conocida, así que voy a evitarle al gran público repetirme y hacerles escucharme de nuevo. Yo lo que me ha hecho mucha gracia es eso que ha dicho Rajoy de los políticos de laboratorio, porque... Herrera, sí. Digo, perdón, Herrera, porque Rajoy hubiera dicho lo mismo, por eso quizás me he equivocado. Estoy muy de acuerdo. Lo que ocurre es que los nuevos políticos, de una manera u otra, son políticos de laboratorio, pero de laboratorio tecnológico, analógico. En cambio, en el PP hay mucho del laboratorio del doctor Frankenstein o incluso del gabinete del doctor Caligari, y eso es con lo que hay que terminar de una puñetera vez. Y en cuanto a que no se preocupan mucho por el mundo rural, pues sí, hay que reconocer que aquí los partidos, o básicamente el partido que ha gobernado mayoritariamente, se ha preocupado por el mundo rural, pero que sus éxitos, pues la verdad es que tampoco son para entusiasmar al personal, ¿no? Y pongo, por ejemplo, el viejo truco de la minería, que viene muy de antiguo, o pongo ahora que está más de moda, el de la leche, ¿no? Bueno, buenas intenciones siempre hay, sí, eso siempre, por supuesto, no se pueden echar de menos, pero la verdad es que soluciones tampoco. Es que yo con el tema de las diputaciones pasa como con el Senado, ¿no? Por ejemplo, es que pasamos de un extremo al otro. ¿Hay que acabar con las diputaciones? Pues hombre, yo creo que no. ¿Hay que acabar con el Senado? Yo creo que tampoco. Lo que hay que hacer es revisar cuáles son las instituciones, hacer una revisión de las instituciones de nuestro país y adaptarlas al siglo XXI y a los tiempos que corren. O sea, yo creo que eliminar por eliminar, bueno, yo creo, sobre todo cuando vamos a ver, hay miles de funcionarios que no desaparecen, o sea, que tienen que asumir otras administraciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que está clarísimo es que hay que hacer una revisión, hay que readaptar el papel del Senado, hablando precisamente de esa reunión que ha habido en Valladolid, hay que revisar el papel de las diputaciones, pero yo creo que no hay que llegar al extremo de tener que dinamitar dos instituciones que creo que pueden funcionar y aportar algo positivo. Yo creo que tanto los políticos como la mayoría de la gente que opinamos sobre esto, cuando estamos hablando de acabar con las diputaciones o el Senado, no estamos hablando de erradicarlo, que pase por ahí el caballo de Pavía, ni el de Atila, ni nada de eso. Se está hablando, o yo creo que se está hablando de eso mismo que tú estás diciendo, de convertirlas en otra cosa, que lo mismo hasta tiene que llamarse de otra manera. Pero bueno, eso es lo de menos, eso es pura terminología. Lo que sí que está claro es que tienen que acabar tal y como están establecidas en este momento. Yo creo que a eso se refiere tanto los que piden la desaparición del Senado como la desaparición de las diputaciones. Hombre, ten en cuenta que cuando Ciudadanos habla de la desaparición de las diputaciones,
Diputaciones habla también de una cuantía económica que nos íbamos a ahorrar, o sea, que no tanto... Pues con un 60% del coste total de las Diputaciones en este país, el coste total, la suma, el 60% es en costes de personal. O sea, dime tú la cantidad que de verdad se puede ahorrar. Vamos a... Yo creo que sí que hay una urgencia, y si se detecta que las diputaciones no son el instrumento adecuado para prestar los servicios a quienes más los necesitan y a quienes están en más desamparo, que es la población rural, que además suele ser población mayor y con menos capacidad de gestionar ayudas y de procurar beneficios para su vida, lo que sí debería urgirnos es al desarrollo de la ley de ordenación del territorio, no de la ley, sino de la implantación y el despliegue de los servicios en el territorio para que no se produzcan situaciones de desamparo o de dejar a la gente a la intemperie, como puede haber en una cosa que se suprime, se elimina. No se eliminan los sueldos ni el coste, porque eso los funcionarios tienen esa condición y van a pasar a otra administración a la que... Bueno, quiero dejar este asunto porque de las diputaciones hemos hablado mucho y vamos a hablar mucho, seguro, durante los próximos días, pero quiero abordar un tema del que hemos hablado también mucho durante esta semana, el futuro de la factoría del Auqui en Valladolid y sus puestos de trabajo. Hoy, por ejemplo, la compañía nos ha contado que trasladará su producción a Lugo y a Granada porque, dicen, la planta vallisoletana es menos competitiva. Lo es, dice Lactalis, porque no puede ampliar sus instalaciones y por estar infrautilizada. Es uno de los argumentos que da la dirección a los trabajadores, según publicaba El Mundo Diario de Castilla y León. Otro es que la leche gallega es más barata y que nuestra comunidad no produce suficiente, cuando somos la segunda autonomía productora. Ofrece recolocar solo a 30 empleados de los 85 actuales. Y mientras tanto, la vicepresidenta de la Junta se ha referido a la situación del Auqui. El presidente de la compañía francesa aún no ha respondido a la petición de Juan Vicente Herrera de mantener un encuentro. Valdeón insiste en la discreción sobre el posible comprador, pero que el problema está en que Lactalis no quiere vender. Ese es uno de los grandes problemas, que para acordar algo, para que alguien venda y otro compre, tienen que querer los dos. Por eso, precisamente, la discreción y la confidencialidad que se nos pidió nos pareció importante, porque a veces pues, un ambiente, podríamos decir, enrarecido en una negociación puede provocar que esa decisión empresarial que ahora mismo nos ocupa y nos preocupa, pues se hiciera firme, y eso, desde luego, es lo peor que podría pasar. Lactalis, sobre todo sus trabajadores, han sido los grandes protagonistas. Lauqui, sus trabajadores han sido los grandes protagonistas de la actualidad de esta semana en nuestra comunidad y evidentemente hemos escuchado, hemos visto el respaldo de todos los grupos políticos, el anuncio del presidente de la Junta de que había un grupo agroalimentario instalado en nuestra comunidad interesado en adquirir la planta vallisoletana, pero claro, hay que esperar cómo avanza este tema y todavía no sabemos exactamente cuál es el criterio de trasladar una planta o de cerrar una planta que los trabajadores insisten que es una planta rentable. El argumento de Lactalis de que bueno, no puede crecer en Valladolid, la verdad es que es un problema. Podría llegar a ser realmente un argumento sólido para ellos, pero en realidad no deja de ser una falta de previsión, porque creo que todo eso las grandes empresas tienen que trabajar con previsión de futuro y en algún momento dado incluso puede parecer o alguno puede llegar a creer que esa falta de espacio, esos impedimentos para crecer pudieran ser incluso premeditados en el tiempo para que un día poder presentar esta propuesta de cierre. Yo creo que la Junta en general, también las administraciones públicas están dando los pasos que deben dar, son los únicos que pueden dar, sinceramente, tampoco tienen en su mano la posibilidad de forzar a la empresa a tomar otra decisión, pero bueno, sí de alguna forma a lo mejor pueden reconducir algunas situaciones, al menos el apoyo moral y el esfuerzo, que es al menos lo mínimo que se le debe exigir a nuestros representantes políticos, al menos que no falte. Tomás. Sí, pero desgraciadamente el apoyo moral es maravilloso, es vale, muy bonito. Vale poco, por supuesto.
Eso, vamos a ver, yo escribí ayer en el Norte de Castilla que dos no pactan si uno no quiere, y lo venimos viendo desde hace meses en la política general en España. Pero es que aquí es idénticamente lo mismo. Dos no pactan si uno no quiere, y el que no quiere es Lactalis. Lactalis no quiere vender, quiere comprar empresas, cerrarlas y eliminar la competencia. Y se acabó y se terminó. Y es una gran multinacional, y frente a eso no hay fórmula humana, Tomás, ni política, ni por económica. Por el camino, si es posible Ernesto, dar algún pelotazo como el que dio en el Paseo Zorrilla Ebro Puleva, que es Lactalis. Ah, bueno, sí, decir, sí. Entonces, sí. esas 400 pero viviendas aquí ya parece que está decidido que no va a haber Que no se va a pelotazos, recalificar porque esa zona. no va a ser declarado eso suelo urbano jamás. Eso ya lo ha dicho el ayuntamiento y el alcalde, el concejal de urbanismo, Manolo Sarabia, ya lo ha dicho por activa y por pasiva. Ese no es el tema. Ahora mismo el tema es uno de competencia. O sea, Lactalis quiere eliminar la competencia como sea, y tiene sus fábricas, etcétera. Y 30 de esos pobres de trabajadores, pues lo mismo, se pueden ir a recolocar, a deslocalizar, como se llama ahora. Pero bueno, eso es el chocolate del loro, porque es que además no resuelve el problema de los ganaderos. Los ganaderos no pueden llevar la leche a Lugo todos los días, está clarísimo, ¿no? Entonces, me da la impresión de que esto no tiene ninguna solución, y no la ha habido en otros sitios donde Lactalis ya ha cerrado factorías, ya ha cerrado plantas. Se ponga como se ponga el gobierno. Estoy de acuerdo con el apoyo moral y estoy de acuerdo con todo lo que se pueda hacer, etcétera, etcétera. Pero hay que partir de una base y de una premisa, y es que es probablemente en un 99,5% imposible que reconsidere la postura la multinacional. Es que yo creo que es una situación premeditada, está buscada desde hace tiempo. Este tipo de decisión del cierre, ¿no? De hecho, los trabajadores... De hecho, los trabajadores ya han indicado y han señalado que estaban produciendo el año pasado a unos niveles perfectos y tal, y que ahora en enero y en febrero habían cambiado las cosas, había bajado la producción, como que Lactalis, lo que tú estás diciendo, estaba preparando la situación, estaba preparando el campo. Estaba abonando el camino para poder llegar a este punto. Sí. Bueno, vamos a avanzar en la información, vamos a contarles más cosas, porque el Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León aprobaba esta misma mañana la memoria del año 2015. De los 513 dictámenes emitidos, más del 78% eran de consultas por la responsabilidad patrimonial de las administraciones, sobre todo en materia sanitaria. La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, que ha presidido la sesión, ha defendido el papel de un Consejo que, según ella, destaca por su austeridad. Y sin más dilación, no puede tener más rasgos de independencia, de austeridad, de eficiencia. Es un órgano que está previsto por la ley y, por lo tanto, no es un órgano que se haya generado o que se haya creado de manera ociosa o discrecional, en ningún caso. Esta es una pregunta habitual de los periodistas cuando hablamos de un órgano vinculado a la Junta, de un órgano de estos que llamamos como instituciones propias, el Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común. ¿Para qué sirve, no? Digamos que es la pregunta que incluso hay veces que nos hacemos la pregunta los profesionales, respecto a los órganos, pero la gente sí que los órganos propios, las instituciones propias que no están radicadas en Valladolid. Es decir, las que están radicadas en Valladolid tienen menos la reivindicativa. ¿Cómo las tira, ¿Cómo las tira, Ernesto? ¿Cómo las tira? Un dato, porque había rumores y alguno en Ávila se temía lo peor. Este jueves, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta ha emitido un comunicado para acabar con los rumores y aclarar que el Festival Músicos en la Naturaleza se desarrollará, como en las anteriores ediciones, en la localidad abulense de Hoyos del Espino. Este próximo verano, desde julio del pasado año, se está trabajando en el cartel de esta edición con el objetivo de seguir ofreciendo a los miles de aficionados a la naturaleza y a la música un espectáculo único en un entorno privilegiado, cuya nueva convocatoria será dada a conocer en breve. La nota señala que esta iniciativa, fuertemente vinculada a la Sierra de Gredos y asentada en los circuitos internacionales de festivales de música rock, es independiente y compatible con cualquier otra iniciativa musical o de otro tipo que tenga por objeto la promoción de los espacios naturales de Castilla y León. Nos baladí el asunto, porque en Ávila ya algunos se temía lo peor y que se le iban a llevar a tu tierra, Riaño. Pues esa es la nota que ha tenido que emitir la Junta. Tampoco es mala localización, Riaño. Bueno, pero Hoyos del Espino tiene un festival que está asentado y tampoco vamos a empezar a cambiar las cosas. Más cerca de Madrid. Por ejemplo.
En el Congreso, y hablamos ya de la política nacional, en el Congreso de los Diputados hoy hemos visto la imagen del pulso que mantiene el presidente de la Cámara con el Gobierno en funciones, un ejecutivo que no quiere ser sometido al nuevo control o al control del nuevo Parlamento, y por eso, en esta silla vacía, no se ha sentado esta mañana el ministro de Defensa en funciones. Pedro Morenés no ha asistido a la Comisión de Defensa del Congreso, a la que estaba citado para informar de las conclusiones de la última reunión de la OTAN. Ese pulso entre Ejecutivo y Legislativo tendrá un árbitro. El Constitucional lo anunció en su día el presidente del Congreso y ahora parece que tendrá que ser el Alto Tribunal quien tenga la última palabra sobre este plantón. El Tribunal Constitucional tendrá que decidir, cuando hay un gobierno en funciones, si esta Cámara tiene sus competencias limitadas. Y, por lo tanto, tal y como creemos, como digo, la mayoría de la mesa y la inmensa mayoría de la Junta de Portavoces, no tiene limitada su capacidad y puede controlar al Gobierno en lo que hace o lo que deja de hacer o si se extralimita de sus funciones. Ya ven, como no teníamos demasiada información en torno al avance de las negociaciones, que no avanzan por ningún lado, pues teníamos que buscar nosotros entretenimiento, ¿no? Un enfrentamiento institucional entre Congreso y Gobierno en funciones. Se veía venir desde hace ya días. La verdad es que no me parece un comportamiento muy edificante el del Gobierno. Sí, sin lugar a dudas. O sea, no me parece nada edificante. Yo creo que el argumento de que esa Cámara parlamentaria no es la que le dio su voto, bueno, pues yo creo por las mismas el Gobierno está tomando decisiones a sabiendas de que 3,5 millones menos de personas de las que votaron al Partido Popular hace 4 años no le votan. O sea, los parámetros del respaldo ciudadano en los que se mueve hoy el Gobierno no son los mismos de respaldo ciudadano a los de hace 4 años y sin embargo sigue tomando decisiones y que creo que debe seguir tomándolas. Por supuesto que sí. Lo que no es de recibo es el comportamiento, esconderse en un argumento que me parece absolutamente antidemocrático y poco, vamos, es que me puedo quedar corto con las palabras. O sea, bueno, hay quien se pregunta que si el ministro de Defensa no ha querido esta mañana comparecer, como tampoco quieren el resto de ministros en funciones, ni el propio presidente del Gobierno, es que quizás que no están tampoco cobrando. No, bueno, en eso no suele haber problemas. No, lo que está claro es que si el maestro no recibe al animal en los tercios, pues ¿por qué va a salir el subalterno ahí a jugarse la vida? Así de claro. Ahora, no está siendo edificante la actitud del Gobierno, pero tampoco está siendo edificante la de la oposición, que están entre todos desviando la atención cuando el problema que tiene este país es un problema de gobierno, de tratar de hacer un gobierno cuanto antes. Y todo pero esto es otra cosa. Yo creo que es otra cosa totalmente diferente. Sí, pero es una cuestión, el Gobierno colocamos todos los cañones en ese punto de mira. Podemos discutir sobre si se está haciendo bien o mal en las tareas para resolver el principal problema que tiene este país, que es que falta un nuevo gobierno, el que deba salir a resultas de las elecciones del 20D. Eso es lo que no es edificante. Pero eso tampoco puede desviar la atención de la conducta que está teniendo el Gobierno en ese sentido. Puntuales, habituales y de por casa. Yo creo que lo que no es edificante es lo que se está haciendo con este país en la búsqueda, en la negación de la búsqueda de un gobierno. Y todos estos temas desvían de alguna manera la atención. Vayamos a la búsqueda de un gobierno. Bueno, más que a la búsqueda de un gobierno, hablar de la crisis de Podemos, aunque esta misma tarde se ha visto una imagen curiosa, ¿no? Una reunión de pasillo entre Pedro Sánchez y Tsipras. Pedro Sánchez ha estado en Bruselas, ya saben que este jueves hay cumbre europea, y allí le ha dicho al primer ministro griego que le eche una mano con Pablo Iglesias, que le intente convencer para que se abstenga, para que le ayude a ser presidente del gobierno. No sabemos lo que le habrá respondido Tsipras o si al final le va a echar o no le va a echar una mano el griego. El caso es que os quiero preguntar por lo que está ocurriendo en estos momentos en Podemos. Desde hace un par de días no sabemos nada de Íñigo Errejón. Ayer incluso se llegó a comentar en los pasillos del Congreso que se estaba pensando seriamente su posible dimisión después de la decisión de Iglesias de fulminar al número 3 del partido, al que era considerado como uno de los más fieles de Errejón.
La crisis que tanto han negado los de Podemos, ¿en qué situación está y por qué creéis vosotros que se ha llegado a esta situación? Las crisis siempre se niegan hasta que ya son evidentes y salen, igual que se niega la corrupción hasta que es evidente y sale, ¿no? Evidentemente faltan todavía muchos capítulos, estoy convencido, por vivir de la crisis de Podemos, que desde mi punto de vista tiene un origen claro, entre otros, pero para mí uno muy claro es el formato cesarista, ¿no? El cesarismo que existe en la organización, con un líder con la autoridad plena para manejar el partido a su antojo, que choca totalmente con la idea fundacional de la organización. Y a partir de ahí, pues evidentemente empiezan a explotar la organización por diferentes sitios. Primero en unas comunidades y ahora en Madrid. Y la de Madrid es que choca directamente con el número 2 de Rejón. Estamos en una crisis con mucha profundidad. Muchos comparan esta situación con lo que podemos denominar la situación de los partidos tradicionales, donde no es el líder, el número 1, el que se dedica a purgar a otros que no están demasiado conformes con la línea de la dirección, sino que es su número 2, ¿no? El que se tiene que comer esos, entre comillas, marrones. Es que Iglesias quiere ser protagonista hasta en eso, Felipe lo cual es Guerra, un error etcétera, ¿no? tremendo. Vamos a ver, es que en esta situación, especialmente en esta situación, o sea, todos los partidos tienen sus crisis, y en esta situación más. El PP tiene su crisis de corrupción, tiene su crisis también internamente de liderazgo. El PSOE tiene su crisis en cuanto a la jefatura del PSOE, en cuanto a los varones que no parecen estar de acuerdo. Ciudadanos ahora está en un momento dulce, pero en cuanto vayan las cosas un poquito mal, tendrá su crisis porque le acusarán a Rivera de haberse vendido al PSOE. Bueno, de hecho, hoy ha tenido que dimitir la número 3 del Partido del Madrid, diputada, por sus vínculos con Margarita de la Operación Púnica. ¿Qué podíamos esperar de Podemos? Podemos, no olvidemos que es un partido nuevo, es un partido reciente, que, como dice Óscar, está fundamentado en el liderazgo, ¿no? Y no hay unas jefaturas internas, no hay una jerarquización. Entonces es lógico que surjan este tipo de problemas. Es que esto procede de una superasamblea popular y convertir eso en un partido no es fácil. No están atados todos los cabos, no están colocadas las estructuras como tienen que estar. Entonces, al más mínimo empujón que se le dé por un lado o por otro, se empieza a desmoronar un poquito la estructura básica. Bueno, que no quiero terminar porque quiero hablar de una de las crisis que de verdad nos tiene que preocupar, la de los refugiados. Ya saben que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tratan de consensuar una oferta que pueda convencer mañana a Turquía para deportar a Ankara a los refugiados llegados a Grecia de manera irregular. Es una negociación que se prevé compleja porque los 28 también deben lograr convencerse a sí mismos, y por ahora hay posturas muy alejadas. España, por ejemplo, se opone a las expulsiones masivas de refugiados. Otros países tienen dudas sobre el amparo legal y otros no quieren acelerar la adhesión de Turquía a la Unión como contrapartida. Yo califiqué eso dentro con la palabra disparate. Es decir, el asilo es algo propio de los países democráticos y civilizados. Es importante que se considere de forma individual a cada refugiado y que se pueda tener en cuenta sus derechos. Yo aceptaré un acuerdo global y solo si se ayuda a Grecia, porque es ella la que asegura nuestra frontera exterior y quien tiene a los refugiados bloqueados. Y mientras tanto, sobre el terreno, las autoridades sanitarias griegas han diagnosticado un caso de hepatitis A en una niña de 9 años que ha sido trasladada al hospital y por eso hoy han vacunado a la población del campo de refugiados en el que estaba. El contacto directo es una de las formas en las que se transmite el virus. La noticia ha corrido como la pólvora y los padres que viven con sus hijos en el campo denuncian que ya han muerto niños por las malas condiciones en las que están viviendo. Hay niños que están muriendo. Gracias a Dios mi hija no está afectada, pero hay niños conmigo en el hospital que están muriendo por las condiciones que tenemos aquí. Pues ese es el escenario en el que nos encontramos. ¿Qué solución vislumbráis vosotros? Si vislumbráis alguna solución, y mira que llevamos tiempo hablando de ese tema, ¿no? Y se nos puso en su día la piel de gallina, pero... Es que no se da abasto, o sea, no se da abasto. Los acontecimientos y las necesidades es que están yendo mucho más rápidas
que las decisiones, las leyes que se puedan establecer desde Bruselas. La solución, si la tuviera yo, la verdad es que... Acordaros lo que ocurrió en un primer momento, ¿no? Cuando todos nos escandalizamos por la foto de aquel pequeño Ilán en una playa. No ha ido más que creciendo y seguirá creciendo. Es un problema que vamos a arrastrar durante muchísimos años. Pero, por ejemplo, Castilla y León estaba dispuesto a coger, ¿cuántos eran? ¿A 1000? A bastantes refugiados. Esa cifra va a ser siempre en constante subida, o sea, porque estamos hablando de efecto llamada con los acuerdos que se puedan tomar. No sé si habrá un efecto llamada o no, pero desde luego para canalizar ya solo la demanda actual. La demanda actual se necesita mucho más de lo que los países de la Unión Europea están dispuestos a ofrecer. El problema básico es que en este mundo actual las guerras están deslocalizadas. Desde la Segunda Guerra Mundial no hay una guerra en el país que está involucrado. Hacemos guerras en Corea, en Vietnam, en Afganistán, etcétera. Y de ahí vienen todos estos refugiados. Ese es el origen de la situación. ¿Qué ocurre? Que hasta el momento en que han estado controlados dentro de esas fronteras no había ningún problema. Refugiados ha habido, sirios en Líbano, libaneses en Palestina, palestinos en no sé qué. Los ha habido siempre, pero siempre dentro de esas fronteras. Bien. Ahora el problema nos atañe a nosotros. ¿Y qué hacemos? Unos poner fronteras, otros poner excusas y otros desentendernos, porque es lo que estamos haciendo nosotros, los españoles, de alguna manera. Bueno, nosotros tenemos nuestro propio problema con los subsaharianos y Marruecos y tal y cual. Esto difícil arreglo tiene que no pase por una decisión, pero es que esa decisión se puede tomar por una decisión brutal de la Unión Europea que dijera a usted le corresponden tantos, a usted tantos, a usted tantos, y que obligara a cada país... Pero esa parecía inicialmente la solución, ¿no? La que sí, se pero empezaron una serie de países a negarse a aceptar esos números, esas ratios, y desde entonces se ha parado absolutamente todo. ¿Y qué ocurre? Que los países como Alemania, donde Merkel está intentando hacer unos esfuerzos de recibir, etcétera, lo que consigue a cambio es una repulsa casi absoluta de la inmensa mayoría del país, empezando o terminando por los extremistas, los ultraderechistas, etcétera. Pero en el fondo, casi todo el país está en contra de tener que asumir unilateralmente este tipo de problemas. Y con el ejemplo de Alemania, el resto de países que están viendo cuál es la rebelión ciudadana que está viendo, ningún mandatario, ningún gobierno se está atreviendo a decir y hacer lo que en realidad, como sociedad que somos abierta, debería hacer, que es acogerlos. Mañana les contaremos, por supuesto, en nuestros servicios informativos si ha habido algún tipo de acuerdo en esa cumbre de líderes europeos para intentar solucionar el principal problema, y desde hace ya bastante tiempo que no teníamos uno tan gordo, que afecta a la Unión Europea. Gracias. A vosotros, buenas noches. Nos vemos, Ernesto. Aquí te espero, ya será después de Semana Santa. Efectivamente, después de las procesiones. Para que vayas a las procesiones. Tenemos todavía tiempo para contarles unas cuantas cosas, y recuerden que es jueves, tendrá que venir el doctor autonomista para seguir creando el habitante perfecto de Castilla y León después de la publicidad. El próximo martes, día 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, una jornada propicia para que todos reflexionemos sobre un bien que no es eterno y ante el que tenemos que ser responsables. Hablamos de agua y de su gestión con el director regional de Aqualia, que, les recuerdo, es la tercera compañía en gestión de agua del mundo. Don Juan Carlos Rey, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, encantado de estar en estos estudios tan fabulosos. Igualmente, de tenerle con nosotros y de que podamos hablar del agua, porque pensando en esa jornada del día 22, al final desde Aqualia, ¿qué iniciativas se quieren poner en marcha o se ponen en marcha para concienciarnos a todos sobre la importancia que tiene este elemento? Aqualia se ha sumado a la iniciativa del Día Mundial del Agua con el lema Agua y Trabajo, y sobre eso quería reportar que de los 3.000 millones de puestos de trabajo que puede haber en el mundo, la mitad, 1.500, están relacionados directa o indirectamente con el agua. Eso es absolutamente importante y consideramos que Aqualia sumarse a esa iniciativa es lo suficientemente importante como para poder abarcar este
maravilloso mundo del agua, ¿no? Claro, conviene recordar de cara a ese Día Mundial del Agua que al final la ONU reconoce el agua como un derecho humano, pero eso para que no se quede solo en una palabra, en una definición. Sí, bueno, el ¿Qué derecho humano significa? que tenemos que tener recursos, tenemos que tener especialización, tenemos que tener experiencia, pero sobre todo tenemos que tener calidad, accesibilidad y asequibilidad. Asequibilidad quiere decir que la gente tiene que estar preparada, tiene que estar concienciada de que aunque el agua sea asequible y esté disponible ante el ciudadano, no es gratuita, pero también tiene que ser asequible, y en España es el 0,8% el coste del agua dentro de lo que es un presupuesto familiar. En el umbral del 3% estaríamos hablando de asequible o no asequible. El agua es el 0,8% de esa asequibilidad. En eso consiste más o menos el significado del derecho humano del agua, que todo el mundo tenga acceso a ese agua que sea asequible y que sea de calidad. Claro, en un sitio como España, en el primer mundo, por así decirlo, tampoco somos conscientes de la importancia que tiene el agua porque no carecemos de él, pero que damos el grifo y vemos que sale, ¿no? Como bien de primera necesidad, sí que le quería preguntar, el agua se privatiza, pero al final, hábleme de las diferentes formas que hay para gestionar un servicio de primera necesidad. El agua, si me permites que te corrija, el agua no se privatiza. El agua siempre es propiedad municipal. Es propiedad municipal. Lo que pasa es que los ayuntamientos o las instituciones, según un Real Decreto del año 75-85, tienen la posibilidad de hacer una gestión directa o indirecta. Y ahí es donde participamos nosotros si ese ente decide gestionar indirectamente el agua. Más o menos en Castilla y León, por centrarnos en la comunidad donde estamos, seguimos el mismo porcentaje de gestión directa e indirecta que todo lo que es nuestro país. Más o menos un 50% es gestión directa y un 50% es gestión indirecta de lo que es la forma de gestión del agua. Claro, ¿y cuál es lo más complicado, ¿no?, para una empresa como Aqualia, por ejemplo, a la hora de gestionar el agua? Bueno, a ver, dentro de lo que es el ciclo del agua, que como sabemos, o lo digo muy brevemente para toda la gente que nos esté escuchando, desde lo que es la captación del agua hasta lo que es la última depuración que se hace antes de verter ese agua que hemos tomado para aprovecharnos de ella, el cauce público y dejarla en el mismo estado que la hemos tomado, o algunas veces mejor, hacemos una serie de trabajos que la gente, la verdad es que no conoce, ¿no?, salvo los que estamos dedicados un poco a este negocio. Quizá la tecnificación, la gestión del personal, son los trabajos posiblemente más importantes. Hay una serie de actuaciones tecnológicas de I+D+I que estamos desarrollando constantemente para poder tener esa tecnificación y poder dar a los ciudadanos la calidad que se puede dar en el agua en este momento. Claro, esa tecnificación se notará, y además estamos viendo ahora imágenes de una de las depuradoras que ustedes gestionan. Entiendo que la depuración de las aguas para lograr lo que decía antes, que llegue de nuevo a los ríos, pues con la misma calidad con la que ha podido llegar antes a nuestras casas, es complicado, ¿no? Necesita de mucha investigación. de muchas actuaciones, de muchas actuaciones, el trabajo de muchos profesionales que hacen diferentes trabajos, no ya solamente para que ese agua sea apta para el consumo humano, sino para que todo lo que rodea la gestión del agua a nivel del ciudadano o de la gestión de cliente, de que un ciudadano pueda ir a una oficina a pagar su recibo del agua, todo lo que se traduce, lo que gira alrededor de ese negocio del agua, es desconocido, y nosotros intentamos, por medio de nuestro trabajo, intentamos hacérselo más fácil al ciudadano. O sea, hay un trabajo muy importante detrás de todas esas, para conseguir que el ciudadano esté contento con la calidad del agua que está viviendo, pero también con el servicio que le está dando la empresa, ya sea municipal o ya sea con una gestión indirecta, como puede hacer la empresa como la nuestra, ¿no? Las principales inversiones que se acometen son precisamente en eso, en la SEDAR, en las estaciones de aguas residuales. Bueno, generalmente hay, debido al devenir del tiempo, las principales inversiones que se acometen son en ampliaciones de instalaciones que por el paso del tiempo pues suelen envejecer. Hay actuaciones muy importantes en las estaciones de tratamiento para
que el agua esté en condiciones de ser tratada y bebida, en las estaciones depuradoras para que el agua pueda ser devuelta al río también, son ampliaciones de esas instalaciones muy importantes, algunas veces millonarias, porque también la tecnología avanza a una velocidad muy importante y tenemos que acomodarnos a esas nuevas tecnologías para poder mejorar la calidad del agua. Pero aparte de eso, hay un trabajo muy importante que se realiza y que no se suele ver, que es la renovación de todas las redes que hay en los municipios, porque también la legislación avanza y hay que sustituir materiales que antiguamente se usaban y que ahora están prohibidos, por ejemplo el fibrocemento, como conocen, ¿no? Entonces todo eso obliga a hacer una serie, la verdad que es un sistema bastante vivo y hay que estar constantemente renovando todo tipo de canalizaciones, tanto de abastecimiento como de saneamiento. Estamos hablando de falta de capacidad a lo mejor en colectores y todas esas cosas hay que estar permanentemente, en colaboración con las instituciones hay que hacer ese tipo de reposiciones. Antes me hablaba usted del recibo del agua, claro, el ciudadano cuando llega el recibo a su casa se pregunta, a ver, ¿he consumido tanto, no he consumido menos? Pero claro, no hay que fijarse solo en el consumo, ¿no? Porque también en una factura hay que incluir toda esa serie de actuaciones que hay que pagar. Efectivamente, el recibo del agua es un documento en el que si nos fijamos, que muchas veces no lo hacemos, pues vemos la cantidad de cosas que llevan aparejadas, ¿no? Más o menos, por dar unos datos básicos, estimamos que el consumo medio vamos a decir, tanto en España como en Castilla y León es muy parecido, que es un consumo de más o menos un metro cúbico de agua consumido por trimestre, es el equivalente a 1.000 metros cúbicos, como saben. El coste es 1 euro y que si lo comparamos con el coste de una botella de agua mineral, que puede ser también de 1 euro, estamos hablando de que le estamos dando 1000 veces más que una botella de agua. O sea, no nos podemos quejar del precio del agua. No nos podemos quejar, sinceramente protestamos muchas veces por el agua, pero es bastante más barato que la energía eléctrica, es bastante más barato que el gas. El agua la verdad es que es barato. Y bueno, con esa comparación que os digo, con una botella de agua mineral es una obviedad hablar de ese tema. Además, en el recibo del agua, que eso también es importante saberlo, muchas veces estamos recaudando unas cantidades que no son para la empresa que está gestionando indirectamente el municipio en cuestión, porque se pueden recaudar cánones que son de comunidades autónomas o incluso muchos municipios aprovechan para recaudar otro tipo de cosas como puede ser la basura, ¿no? Que aprovecha el ayuntamiento el recibo pues para recaudar. Y usted que entiende muy bien sobre agua, sobre la calidad del agua, ¿qué tipo de agua bebemos en Castilla y León? ¿Podemos sentirnos satisfechos? El agua de Castilla y León es un agua muy buena porque estamos en una comunidad en la que las captaciones, las montañas que hay, los manantiales, los ríos son de muy buena calidad. Comparable a un agua del tipo de la Comunidad de Madrid, sinceramente disponemos en la comunidad de un agua de mucha calidad. Por cierto, hablando de Aqualia y de inversiones previstas en Castilla y León, ¿qué actuaciones tienen en marcha durante este año 2016? Pues como comentaba antes, las principales actuaciones son ampliaciones de redes, de este tipo de redes, de sustitución de tuberías, de fibrocemento, grandes colectores en alguna ciudad, alguna ampliación de las depuradoras más importantes que tenemos y sobre todo pues desarrollos de optimización energética en unas depuradoras que hacen que podamos ser más eficientes y más sostenibles en la gestión de las instalaciones que gestionamos. Don Juan Carlos Rey, director territorial de Aqualia, gracias por acercarnos al mundo del agua. La verdad es que es apasionante, sin lugar a dudas. Sí, apasionante y la verdad que es bonito porque es una parte de lo que hemos estudiado, de la ingeniería, que tiene un abanico de tecnificación muy importante y la verdad es que los que trabajamos en esto estamos muy satisfechos de tocar diferentes facetas de la ingeniería. Sí, la pena es que a veces el consumidor no le damos la importancia que tiene. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, dejamos de hablar de agua, les hablamos de lo que nos viene. ¿Cuál nos viene? Pues la Semana Santa, ya es Viernes de Dolores, el primer día que podemos considerar oficial de la Semana de Pasión, pero como todas las fiestas se conocen por sus vísperas y las vísperas de la Semana Santa zamorana están marcadas por la presentación en sociedad de la revista
Cuarta Estación, la publicación que edita desde hace 11 años la 8 de Zamora y Promecal Audiovisuales, sale este año a la calle bajo el título La Edad de la Pasión, haciendo un guiño a las edades que se celebran, ya lo saben, en Toro. Se han editado 20.000 ejemplares gratuitos con reportajes de nuestros compañeros de la 8 de Zamora y con artículos de grandes conocedores de la Semana Santa zamorana. A los que lo han escrito. Sobre ella, grabarla y difundirla. Y la 8 León y Es Radio han presentado su programación para Semana Santa y la sexta edición de su guía de procesiones El Itinerario, que estrena formato e incluye como novedad el sello que llevan las procesiones que se van a retransmitir por la tele. Los cofrades y los que prefieran ver las procesiones en vivo a pie de calle no se olviden antes de estar pendientes de las 7, porque nuestro compañero Andrés Gómez nos va a contar al detalle el tiempo que nos espera durante las principales procesiones en nuestra comunidad. Muy difícil ir a alguna ciudad. En Castilla y León Televisión sabemos que estos días de Semana Santa son muy especiales y que todos estamos más que nunca pendientes del cielo. Por eso, desde El Tiempo, queremos informarles al detalle. ¿Lloverá o no lloverá? ¿Hará frío? ¿Viento? ¿Será necesario abrigarse mucho para salir a la procesión? Desde ya estamos preparando una serie de previsiones específicas para algunas de las procesiones más destacadas que viviremos en esta Semana de Pasión. No nos conformamos con dar cualquier previsión, por lo que hemos pensado en darles datos de máxima utilidad. Concretamente estamos preparando previsiones para más de 60 procesiones a lo largo de toda la Semana Santa. Incluiremos la probabilidad de lluvia y también, importante, la temperatura de sensación térmica. De esa forma, ustedes, al salir a la calle, al salir a la procesión, sabrán perfectamente qué ropa ponerse. En primavera es más difícil que nunca hacer un buen pronóstico, así que no se fíen mucho de las previsiones automáticas que encontrarán en su móvil y sigan cada día El Tiempo en las 7 de Castilla y León Televisión. Ya lo saben, sigan El Tiempo en las 7 de Castilla y León Televisión y sigan cada jueves las investigaciones del doctor Autonomisten para crear el habitante perfecto de Castilla y León. Hasta su laboratorio nos vamos ahora. Buenas noches, doctor Autonomisten, ¿qué tal? Sabrás hacerte escuchar cuando sea necesario, así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Buenas noches. ¿Cree usted que sabemos hacernos escuchar? En Castilla y León sabemos alzar la voz, si la ocasión lo requiere. Pero a veces no nos escuchamos ni en... De Izquierda Unida, José Sarrión, por ejemplo, notó el otro día que no lo escuchaban durante una interpelación en las Cortes y se quejó con despecho de los murmullos, diciendo que las interpelaciones podrían llamarse melapelaciones. ¡Qué vulgaridad! El interpelado, el consejero de Educación, respondió que estaba acostumbrado a que no le escuchasen porque es profesor. Vaya par de lloricas. Si un político o un profesor son buenos, vaya si se les escucha. Pónganos algún ejemplo. Pues, por ejemplo, los alcaldes sorianos de Almazán y de Hinojosa del Campo, José Antonio de Miguel y Raúl Lozano, a la sazón diputados de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Soria, y que pueden ser expulsados de su partido por votar junto al PP y el PSOE a favor de mantener la Diputación Provincial. El martes les llegó el expediente desde Barcelona por falta muy grave. No sé si se les escuchó. No, el responsable de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, ni siquiera ha hablado con ellos. Pero la reacción de estos dos paisanos ha sido que los pequeños y deprimidos pueblos de Soria y que sin el apoyo del mundo rural, Ciudadanos será un partido de burócratas de asfalto en el que no quieren estar. Una actitud digna la de estos alcaldes. Y sus paisanos, que son quienes les tienen que escuchar, les escucharán. Más que los burócratas de asfalto y más que los lloricas que pululan por las Cortes de Castilla y León. Hombre, en las Cortes también hay políticos a los que se escucha. Juan Vicente Herrera, sin ir más lejos, que ayer cumplió 15 años nada menos al frente de la Junta. Sin duda Herrera es el político más escuchado de Castilla y León. Prueba de ello es que es una máquina de ganar elecciones, o sus mayores éxitos, que tienen que ver con el hecho de escuchar, como la ley de diálogo social. Además, Herrera en sus grandes proyectos siempre ha buscado el apoyo de la oposición. Eso es que se sabe hacer escuchar. No cabe duda que la inusual calidad humana de don Juan Vicente le da poder de persuasión. Pero además Herrera ha mostrado siempre reflejos en la gestión de crisis concretas, como cuando la galletera de Aguilar, recuerdan, o cuando el incendio de Campofrío. Esperemos que esta capacidad de hacerse escuchar le ayude ahora a salvar la envasadora de leche Lauki y todo el sector lácteo regional, que las está pasando canutas.
Sí, sí. Ojalá que en estas cosas importantes nuestros políticos sepan escuchar y hacerse escuchar también. Y si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros en las urnas. El que siempre se hará escuchar será el habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Y que además se irá de Semana Santa la semana que viene, como usted también, doctor Autonomistein. Por supuesto, irá de cofrade hasta después de Semana Santa. Adiós, nos vemos. Nosotros también nos vamos. Les dejo con las previsiones meteorológicas. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes de Dolores. Que descansen.